Aquí tenemos el Códice Sinaítico del siglo IV. Algunos argumentan que puede ser del siglo III. Y como podemos ver, aquí tenemos lo que es el final corto de Marcos. Termina donde nos hablan que las mujeres tenían miedo. ¿Por qué? Y hasta ahí termina el texto. Posteriormente continúa ya el otro evangelio que tenemos de este lado. Entonces, en el siglo IV tenemos este texto donde Marcos termina donde las mujeres tenían miedo, y parece ser que no se puede argumentar de que el final se perdió, porque en el siglo IV automáticamente después de finalizar lo que es este evangelio, ya inician con el evangelio de Mateo. Entonces aquí podemos ver cómo está el manuscrito. Es un manuscrito del siglo IV, el Códice Sinaítico, que es un manuscrito importante para la crítica textual. Tenemos ahora, voy a mostrarles un manuscrito del siglo V después de Cristo. ¿Ven la flechita? Ahí estamos viendo el texto donde nos habla de que las mujeres tenían miedo. ¿Por qué? Y vemos de que ya se encuentra el final largo de Marcos, que todos conocemos acerca de la aparición, acerca de que Jesús le habla de que se le va a aparecer en, en Galilea. Después aparece Jesús y les dice que y predicar el evangelio a toda nación, todo pueblo. Todos conocemos la historia de Marcos 16, 9 al 20, porque el que no se bautizara será condenado. Entonces hay implicaciones de tipo teológica en ese final. Tenemos un manuscrito del siglo V donde podemos ver el agregado. Tenemos el Códice Sinaítico, que no tenemos esos versículos, ese texto, en un manuscrito del siglo IV, probablemente del siglo III, y que coincide con el Códice Vaticano, que también es del siglo IV, del Códice del siglo, entre el siglo IV, entre el siglo III. El Códice Vaticano también no tiene el final largo de Marcos. En manuscritos posteriores ya parece ser que ya en el siglo V ya se empieza a transmitir lo que es el final que todos conocemos en el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar ese problema de tipo textual? Problemas de redacción de los copistas. Entonces, tenemos que determinar la lectura correcta. Es a menudo una tarea casi imposible de realizar. La crítica textual también es una ciencia que, sin embargo, no siempre es infalible. En muchas ocasiones, a pesar de utilizar las metodologías, aún sigue todavía la duda si realmente podemos considerar el final de Marcos como parte del texto original. Entonces, determinar la lectura correcta es a menudo una tarea casi imposible. Debemos recordar que la clase de escribas profesionales no se desarrolló hasta bastante tarde, tanto en el judaísmo como en la iglesia primitiva. Y esto tiene algo de cierto. Realmente lo que es un canon o una estandarización del texto hebreo no lo encontramos sino hasta el periodo después de la destrucción del segundo templo. Antes de la destrucción del segundo templo, en el periodo de la época de Jesús, había varias recensiones del texto hebreo. Realmente no había un estándar de un texto como inspirado o como un canon. Y de la misma manera, el canon del Nuevo Testamento no se formó hasta a finales del siglo V. Ya en el siglo III ya había ciertos libros que eran considerados parte importante para el cristianismo,
pero todavía no se conformó ni se cerró totalmente el canon del Nuevo Testamento hasta el siglo V después de Cristo. Entonces debemos recordar que la clase de escribas profesionales no se desarrolló hasta bastante tarde, tanto en el judaísmo como en la iglesia primitiva. En la época del Nuevo Testamento, los copistas de textos eran aficionados y cometían todos los errores que cabía esperar en un texto. En algunas ocasiones, las alteraciones y las interpolaciones que nosotros encontramos en el texto del Nuevo Testamento y los manuscritos antiguos, en algunas ocasiones no son significativas. Sin embargo, hay ciertos textos que no alteran la doctrina, pero sí le dan mayor énfasis a ciertas líneas doctrinales y teológicas. Entonces podemos considerar estos tipos de al- alteraciones en el texto. Dice, añadían o quitaban palabras, sustituían lecturas alternativas y suavizaban la gramática. Esto es lo que hacían algunos escribas en la antigüedad. Añadían o quitaban palabras. Por lo general, los escribas del texto bíblico no disminuían cierto texto. Tenían la peculiaridad de aumentarle al texto bíblico, tratando de eh, explicar en algunas ocasiones algunos textos, eh, sustituían lecturas alternativas y en algunas ocasiones suavizaban la gramática. Esta peculiaridad que tenían los escribas no es nada nuevo. Tenemos una crítica del profeta Jeremías acerca de los escribas mentirosos. Entonces, ya en épocas del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, en épocas preexílicas, podemos ver evidencia de que los escribas no respetaban en algunas ocasiones lo que es el texto, sino que en algunas ocasiones alteraban el texto, modificaban el texto, explicaban el texto y estas explicaciones que no pertenecían al texto ingresaban a lo que es el texto bíblico. Lo tenemos en la crítica que hace Jeremías a los escribas mentirosos. Y ahí podemos ver un poco acerca de cómo la transmisión de algunos textos no fue realmente eh, seria en cuanto a su transmisión, sino que había una deliberación al transmitir y a reescribir estos textos. Y la pregunta es, ¿por qué había esa facilidad de alterar un texto sagrado? Porque en esa época, antes de la redacción de estos textos, de la conformación de un canon, no existía ese término de inspiración, ese término de canon sagrado. Entonces los escribas veían y tenían la capacidad de poder arreglar, de poder modificar algunas cosas, alterar otras, y de esa manera se fue transmitiendo el texto. En épocas del Nuevo Testamento no fue diferente. Tenemos en el libro del Apocalipsis, probablemente escrito entre el 100 y 110 después de Cristo, donde dice que cualquiera que añadiera o quitara algo al texto recibirá todas las bendiciones escritas en este libro. Y aquí no está diciendo algo para nosotros, no está diciendo algo como que el predicador quita o modifica la lectura, no. Esta es una advertencia para esos escribas de ese tiempo que alteraban, modificaban, añadían al texto. Entonces aquí vemos ya en el siglo 100 también esa práctica de añadir, modificarle al texto y alterar el texto. Ya en el 100, 110 vemos esa crítica que hace quien sea que haya escrito lo que es el Apocalipsis, a que los escribas no deberían de estar cambiando ni quitando al texto. Dice,
Había errores visuales, letras invertidas y cambios deliberados para añadir puntos teológicos significativos. Y esto es algo que podemos hablar acerca de la crítica textual. En algunas ocasiones no altera la doctrina, porque cierto versículo hable del ayuno y que no se encuentra en el texto bíblico, no quiere decir que el ayuno no es bíblico. Si no encontramos acerca de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la coma juanínica, si ese texto no perteneció al texto original de primera carta de Juan, no quiere decir de que la doctrina de la Trinidad no sea verdadera, sino que ya en ese tiempo como dogma de fe ya agregan esos versículos, pero que se pueden apoyar con otros textos. Entonces, lo que pasaba aquí con la transmisión del texto es que en muchas ocasiones esos cambios deliberados que había y que se encuentran en el texto del Nuevo Testamento son cambios deliberados para poder añadir puntos teológicos significativos. Principalmente vemos la Trinidad y más adelante vamos a estar viendo también un añadido teológico acerca de la deidad de Cristo.